amigos, el pasado 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Y esta celebración nos hace recalcar, nos hace tomar conciencia y nos deja cifras y números preocupantes. Fíjense ustedes, el estudio indica que el 40% de los alimentos en el mundo se desperdician. En el mundo, el 40%. En Colombia se desperdician el 34%, lastimosamente. Ferney Díaz, lo saludamos a esta hora, es miembro de WWF Colombia. Gracias por atendernos, señor Díaz. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues empecemos por estos números a nivel mundial. El porcentaje, 40% de los alimentos que se desperdician. Se usa solamente el 34% de la tierra disponible y el 70% del agua para producir globalmente alimentos. Muy pocos cultivos. Sí, es que una de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos de los alimentos y de la comida es que es la principal amenaza que tenemos nosotros en este momento y que tiene la naturaleza. Entonces la gente se dirá, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y es que la forma en que nosotros producimos y consumimos nuestros alimentos está llevando a la Tierra a un límite y a un colapso de sus ecosistemas. Como decías, gran parte de una porción de la Tierra se utiliza para producir la comida, pero la estamos desperdiciando. Y también sabemos que en el mundo 690 millones de personas, por ejemplo, se acuestan con hambre y tenemos 2.000 millones de personas obesos y en Colombia pues eso no es mucho más alentador, donde 7 millones de personas padecen hambre y el 60% de la población es obesa, y entonces eso sí nos tiene que dar una indicación de que estamos haciendo algo mal con respecto al tema de la comida y que ahí tenemos una oportunidad de mejora. Entonces a veces hablamos del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, pero no nos fijamos que con la comida pues tenemos una oportunidad gigante de transformar desde el plato hacia atrás y desde el plato hacia adelante lo que puede pasar con la naturaleza también. Ya vamos a hablar un poco de ese tema, de qué podemos hacer nosotros de forma cotidiana para mejorar esta situación, pero quiero que nos adentremos en nuestro país. 1,5 millones de toneladas de comida desperdiciadas, es lo que dice Planeación Nacional. Esto es gravísimo, preocupante. Claro que sí, y es que cuando nosotros hablamos de toda esa comida que nunca llega a ser, digamos, alimento para las personas, estamos hablando de toda la comida que se pierde en todo el proceso de producción de la comida, en las granjas, de la comida que se pierde además a veces cuando estamos haciendo el transporte de la comida hacia los centros de abastecimiento, pero también estamos hablando de lo que se desperdicia una vez esto llega al supermercado. Entonces, cuando manoseamos una fruta, cuando por ejemplo seleccionamos una fruta que está verde en lugar de escoger una fruta madura que finalmente podría terminar en la caneca, o cuando cocinamos de más o cuando dejamos restos en el plato, toda esa cantidad de comida es la que calcula toda esta cifra, tanto de la pérdida como del desperdicio de alimentos en el país. Entonces, Sí. Es una solución que necesita trabajarse desde que nosotros cultivamos hasta que finalmente consumimos los alimentos y todos comemos todos los días, Claro. o la mayoría de personas puede comer, entonces todos tenemos algo que hacer al respecto. La mayoría de las personas puede comer. Tenemos la fortuna de tener un plato de comida al frente. Seguramente muchas personas en estos momentos nos están viendo, escuchando, están desayunando y se preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer desde mi cotidianidad para mejorar esta situación? Pues hay varias cosas que se pueden hacer para evitar, digamos, que esto sea tan grave como es. Una tiene que ver con la variedad de la comida que ponemos en nuestro plato, porque nos acostumbramos todos a comer lo mismo, y entonces también sabemos que solamente del arroz y el maíz, el trigo, provienen el 60% de las calorías de las plantas o vegetales. Entonces solo tres cultivos están alimentando el 60% de las calorías, cuando tenemos la posibilidad de tener y desarrollar más de 6.000 tipos de cultivos distintos para alimentarnos. Entonces la variedad es un punto. Sí. Lo segundo es pues evitar el desperdicio, ¿sí? Entonces yo lo que siempre digo es que cuando vayamos a consumir alimentos deberíamos pensar en comprar lo que vamos a cocinar, en cocinar lo que vamos a servir y en servir lo que vamos a comer. Si nosotros tenemos eso en cuenta, pues seguramente vamos a evitar el desperdicio. Entonces hay muchas cosas asociadas a la costumbre, hacer un poco de más por si viene alguien, o servir mucho también como una manera como de ser gentiles o de ser amables o de mostrar abundancia, aun cuando eso se pueda desperdiciar. Claro. Si están en un restaurante y les queda comida, pues llévensela para la casa. Ese tipo de cosas son acciones cotidianas que podemos hacer para evitar el desperdicio.
Pues ahí tienen ustedes, es Ferney Díaz de WWF Colombia. 690 millones de personas en el mundo están aguantando hambre y la comida desafortunadamente se desperdicia. Gracias por atendernos, señor Díaz. Gracias a ustedes. Buen día.